La música se vuelve mágica y eleva nuestros pensamientos más allá del espacio. La música no conoce fronteras. Y aquí es la protagonista. GDS Radio Mar del Plata, www.cronosmdq.com. Noticias y radio a tiempo. Verano 022. El ritmo de la ciudad cambia, los sonidos merman, pero la radio aumenta su presencia. GDS Radio Mar del Plata, www.cronosmdq.com. Noticias y radio a tiempo. Summer 022. Noches, tu espacio personal de sonidos en el que solo tú puedes transportarte. Verano 2022. WhatsApp al 2234 2466 46. Contacto @gdsradio.com. Comunicación perfecta. Comienza en GDS, la radio que nos une. Un viaje a la frontera de lo imaginal. A las puertas de Magonia. Locución Guillermo San Martino. Y le damos la bienvenida al creador y conductor del programa, Carlos Matos. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? Hola, Carlos, muy bien preparado, acá en la segunda fila. No me animé hoy en la primera fila porque sé que vamos a viajar muy lejos. ¿No te animaste en la primera fila? Bueno, pero yo también voy ahí en la segunda fila, al lado tuyo. En la primera va a ir Sebastián Musso, en unos instantes, para hablar acerca de la carrera espacial de Argentina y Mar del Plata, la celebración de Mar del Plata en el cielo desde la semana pasada. Creo que toda la ciudad estuvo expectante y acompañando el lanzamiento de este pico satélite San Martín el jueves 13 pasado el mediodía. ¿Estuviste atento, Guille, con el lanzamiento? Sí, fue emocionante. Lo reflejamos en el portal de noticias de la radio, en Cronos MDQ. En Cronos MDQ, exactamente. Claro, tanto en la previa como en el momento. Ahora vamos a compartir el artículo para aquellos que no lo pudieron ver. Todo el lanzamiento está completo ahí en la página. Y me hizo acordar, cuando yo era más pequeño, que leía la revista Lupin. Y en la revista Lupin estaba Resorte, el ayudante del profe. Y ahí, en forma de caricatura, viajaban me acuerdo, a Estados Unidos, y había una agencia que habían creado ellos, que era Argentina, y que lanzaban aeronaves en las cuales ellos mismos viajaban con el profesor, que era un intelectual, un científico, y el ayudante era Resorte, ¿no? El ayudante, y viajaban a otros planetas, pero me hizo acordar eso porque, claro, estaban los otros que eran los amigos, Bicho, Gordi, que claro, eran los amigos del barrio que jugaban al fútbol y demás, y se sorprendían con el ayudante que era muy inteligente y todas sus aventuras. Bueno, aquí va esto que hizo que en alguna vez yo leí en una historieta y que era ficción. Bueno, me emocionó y me gustó verlo en la realidad, y más que Mar del Plata, ¿no? Mar del Plata fue como el sello. Sí, vos sabés que creo que a muchos nos pasó eso, nos retrotrajo a la infancia. Yo recordaba los cuentos que leía en el jardín, los cuentos en los que se veía siempre un niño astronauta. Los astronautas eran niños, y tripulando naves.
Recuerdo un cuento también, ya no en el jardín, sino en la escuela primaria, en un libro de lectura, en el que un astronauta argentino partía de la base de Chamical. Es decir, que la idea de alguna forma de la conquista del espacio o de la carrera espacial desde Argentina estaba en las mentes de los chicos, seguramente influida por las misiones espaciales de la NASA, por las misiones rusas, por esta carrera espacial de las dos grandes potencias, la Unión Soviética propiamente dicha en este caso, Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero Argentina tenía un protagonismo o una presencia que se reflejaba en los informativos, en los panoramas que a veces solíamos ver en el cine, cuando alguna tarde de sábado íbamos con nuestras familias, siendo niños, al famoso cine continuado. Y también la gente, quienes tenemos ya más de 50, seguramente van a recordar algunos libros de lectura. En primer grado se utilizaba un libro llamado El Libro Volador, que venía con unas fichas para trabajar, y en ese libro volador también podíamos ver a un niño astronauta, a un oso. Es decir que, de alguna forma, la idea mediante la cual Argentina llegaría a, entre comillas, conquistar el espacio, era inmanente a aquella infancia. Y conversando con otras personas también, les pasó algo similar. Pero yo no sé si a vos te ha pasado, Guille, que después fuimos creciendo y pareciera que esa carrera espacial o esa avanzada que tenía Argentina fue en parte diluyéndose. Sí, lo veíamos de afuera, ¿no? Lo veíamos como de espectadores. Claro. Y me lleva a la mente, mi papá siempre contaba, ¿no?, que cuando el hombre llegó a la luna, todo el mundo estaba expectante de ese momento. Él mismo no vivía aquí en Mar del Plata, pero sí estaba en esos momentos, y sale de la casa de mis abuelos, bisabuelos, y observa la luna, ¿no?, como algo, a ver si podía ver algo. Y eso me daba que pensar, porque después él me contaba que en las misiones que siguieron, de a poco se fue diluyendo, ¿no?, esa atracción que había tenido ese primer alunizaje. Y de afuera, a ver, Carlos, de pronto, si alguien nos está escuchando de Estados Unidos, que sabemos que tenemos un público latino que nos escucha, dirá, pero tanto lío por un satélite que mandaron, y tan pequeñito y tan chiquito, tanta emoción. Bueno, ahí está el tema, ¿no? El poder haber llegado a este logro, y más que es de Mar del Plata, ¿no? Sí, de Mar del Plata, de una escuela pública, pero acá estás tocando un tema medular. Por un lado, la alegría y esa celebración colectiva en la que todos nos sentimos parte de alguna manera. ¿Por qué nos sentimos parte de alguna manera si no transitamos las aulas de la Escuela Técnica 5, ni fuimos ni somos alumnos del profesor Alejandro Cordero? Bueno, nos sentimos parte porque esto se trabajó en una escuela del Estado, si bien ya escucharemos los informes acerca de una empresa, de las empresas privadas, pero el hecho de que sea de una escuela del Estado y que de alguna manera el pueblo a través de su trabajo aporta y sostiene las escuelas del Estado, hace que también seamos en parte protagonistas o mínimamente partícipes, y creo que es un gran alegato para lo que es la defensa de la escuela pública. Ahora bien, esta alegría, esta celebración, no nos tiene que hacer olvidar que Argentina vino dando pasos previos. Hay una precuela también, hay gente que trabajó hace muchos años y que
por razones que en algún otro programa analizaremos, cuando se desactivan varias cuestiones por presiones geopolíticas y Argentina deja de lado por un tiempo esa carrera espacial, o esa conquista del espacio, o esa exploración. La palabra conquista no es muy linda, a mí en lo personal no me gusta, pero cómo no celebrar por lo menos la recuperación del protagonismo y por supuesto el talento de gente de acá de Mar del Plata, como dijimos, de la escuela pública, y por supuesto que esto abre un panorama muy interesante, muy importante. Podemos ir entonces, Guille, a las vías de comunicación. Vamos a escuchar, vamos a revivir unos minutos, los minutos del lanzamiento, de acuerdo a la transmisión de la televisión pública de Argentina. Volvemos y después ya nos sentamos a charlar con Sebastián Musso para desarrollar la historia de la carrera espacial en Argentina. 223-424-6646, la línea telefónica para que vos te comuniques, nos dejes mensajes, nos cuentes desde dónde estás escuchando. También de mensajes a la radio en cualquiera de las páginas de GDS Radio, Cronos MDQ, en las cuales nos estás escuchando en vivo, y también estamos en Facebook en Carlos Matos y GDS Radio Mar del Plata. Expectantes sobre el lanzamiento del Pico Satélite desde Caipo Cañaveral, y bueno, ya sabemos que hay mucha expectativa porque es un proyecto muy ambicioso que comenzó hace algunos años en Mar del Plata, que fue desarrollándose por la propuesta de un docente que presentó esta iniciativa ante sus alumnos de esta escuela técnica en Mar del Plata, y finalmente construyeron este satélite que contábamos con Nora hace un ratito nada más. Es del tamaño de un paquete de galletitas, y bueno, es tecnología de avanzada que va a permitir la conexión a internet, sobre todo en zonas muy remotas, con la transferencia de información. E insistimos, Nora, en esto, ¿no? Un proyecto que en su momento era ambicioso, un sueño, una ilusión, hoy es una realidad con el lanzamiento del Pico Satélite. Así es, y está a minutos de que sea lanzado. Todo indica que no va a tener problemas, la meteorología es la que corresponde, está ya el cohete, el lanzador. Ahora estamos viendo, Nora, mientras charlamos, el lanzamiento es como el lanzamiento de un satélite común, digo entre comillas. De los grandes. De los grandes, claro. El lanzador, se dice así, el lanzador, ¿sí? Es el mismo. Falcon 9 de la compañía SpaceX. Ajá. Sale de Cabo Cañaveral nada menos, que es una base de lanzamiento legendaria, pero además en este mismo vuelo viajan 105 pequeños satélites, nano y pico satélites que... Escuchamos la cuenta regresiva. ¡Oh! Pitching downrange. Argentina, 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 Argentina. Alejandro, contanos qué está pasando en este momento.
Dando ya el lanzamiento de este pico satélite allí desde Cabo Cañaveral con, bueno, la emoción de los científicos argentinos. San Martín llega al espacio y, bueno, además lo simbólico, ¿no? De que este pico satélite esté ya en el espacio, que además lleva impresas la imagen de las Islas Malvinas, ¿no? A esto me refiero también con lo simbólico y, bueno, también lo que decíamos, esto de una escuela pública de Mar del Plata que empezó con este proyecto tan ambicioso y que hoy ya es realidad, Nora. Así es. El satélite es muy pequeñito, como decías, medio kilo apenas, viaja con otros 104 nano y pico satélites y en minutos nada más va a ser liberado y puesto en órbita porque va a estar a 400 kilómetros de altura. Es una altura, una órbita considerada baja, de las que se llaman bajas, una órbita baja. Pensemos que la estación espacial está más o menos a 550 kilómetros de altura y los satélites de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales están a 700 kilómetros de altura. Ahora va a desplegar la... Está avanzando a toda velocidad, dale. Sí, ahora... Vamos a escuchar a los científicos, los creadores de este pico satélite. De sacarse la primera etapa, o sea, tiene que salir la primera parte, que es la que retorna a la Tierra. Eso es lo que tiene buena especie, que reutiliza una parte. Y eso es espléndido. O sea, es la mejor parte, de hecho. Y ahí estamos viendo. Ahí está. Listo. Y ahí esa parte vuelve a la Tierra. Y la otra va al cielo. Ese que se ve a la derecha es el que lleva nuestros satélites. Exacto. El de la izquierda es el que está volviendo a la Tierra. ¿A qué distancia se encuentra en estos momentos? Y en este momento, no veo muy bien en la cámara, pero debe estar a unos cientos de kilómetros, ¿no? 100 kilómetros, exacto, sí. Va a 3.000, esa que es la velocidad, ¿no, Nacho? 3.000 kilómetros por hora, más o menos. Sí. 115, tiene que llegar a 550 para que se den una idea, falta tramo, pero no tanto en tiempo. 20 minutos para que empiece a llegar al lugar donde tiene que ir y después otros 20 para acomodarse más o menos. Así que... Pero no, lo que vuelve es impresionante ver lo que aterrice. No, es... Y eso es lo próximo que viene, ¿no? La soberanía aeroespacial va a ser total con el tronador, con nuestro tronador querido. Así que eso nos va a ser independiente de todo, no vamos a depender de la guerra fría entre China o Estados Unidos. Y este flete costó $75.000 más o menos. Pero los costos se están bajando muchísimo en este momento para los lanzamientos, así que nosotros prevemos que por lo menos cueste la mitad. Ya cuando lanzamos, ahora tenemos un acuerdo nuevo, ahora en octubre, ya está firmado, se los tengo que decir, el segundo y el tercer lanzamiento, porque vamos a hacer dos juntos. Está firmado con SpaceX también, y lo vamos a hacer en octubre, así que ya está esto, o sea... Y si tenemos suerte se va a hacer simultáneo, porque lo estamos haciendo con dos brokers, o sea, vamos a lanzar 4 en uno. Así que vamos a ver si lo podemos cerrar rápidamente, pero uno ya lo cerramos. Así que estamos ya los chicos trabajando en eso, ¿no? Levante la mano. Bueno, ahí está volviendo el cohete, está viéndose la Tierra. Todo. Ale, recién hablabas, ¿no? De esa parte que se desprende. ¿Cuánto tarda en llegar a aterrizar? Y calculo que en total tarda como 45 minutos, creo, entre que llegó al que se desplegó y volvió, más o menos 45 minutos. Ya está casi llegando a la Tierra, ahí debe estar a 100 kilómetros está, pero en forma vertical, está tratando de acomodarse ahora, seguramente, y baja rápidamente cuando baja.
Ellos festejan. Quien está hablando es obviamente, Alejandro cuando Cordero, uno de los protagonistas de esta historia que empieza a tener ya un final feliz y un proyecto hacia adelante, Nora, porque decíamos, en este caso el lanzamiento de este pico satélite con la expectativa, decía Cordero, en octubre de otro lanzamiento. Este es la prueba, digamos, se pone en órbita y se controla que todos los sistemas funcionen como deben funcionar, pero ya está firmada, como anticipaba Alejandro Cordero, que es el alma mater de este proyecto y CEO de la nueva empresa, para lanzar 4 o 5 más durante este año. El año que viene unos 40 o 50 y el año siguiente otros 40 o 50 para completar 100 hacia 2025. Así que realmente esto da una idea de cómo avanza la actividad espacial en todo el mundo. Se están lanzando en la última década alrededor de 280 satélites por año. Impresionante. ¿No? Y la actividad espacial que involucra, como decimos, no solo diseñar y desarrollar y construir estos satélites, sino también todo lo que tiene que ver con esto, computadoras de a bordo, distintos sistemas, sensores, involucra una cantidad enorme de proveedores y puede motorizar y generar puestos de trabajo de alta calidad. De hecho, se calcula que son miles de millones de dólares por año que ya está movilizando la industria satelital y la industria espacial. Y qué importante tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología también, ¿no? Porque, bueno, insistimos con esto, estos proyectos empiezan en general así, con una idea que parece chiquita, pero que después, bueno, necesita de la inversión, del compromiso. De hecho, hoy Cordero temprano también señalaba cómo la NASA funciona en Estados Unidos, una empresa tan importante, precisamente con apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, en este caso en particular, este proyecto fue apoyado por la Secretaría de Conocimiento, que está dentro del Ministerio de Desarrollo. La Secretaría de Conocimiento justamente lo que hace es oficiar de puente o de articulación con el Ministerio de Ciencia. Lo que pretenden es tomar las ideas incipientes que nacen a lo mejor en el ámbito de la ciencia pura o de la ciencia básica, en el ámbito de la investigación, y poder dar ese paso que tiene que dar la idea para convertirse en una actividad productiva. Pues se habla de las inversiones de riesgo, ¿no? Estas inversiones que, bueno, el proyecto es muy interesante, pero hasta que no se pone en práctica, bueno, hay un riesgo. Claro, y es muy importante esta articulación, porque a veces muy buenas ideas no pueden concretarse y no pueden generar puestos de trabajo o no pueden representar avances en la calidad de vida de la gente porque no pueden escalarse para entrar en el mundo productivo. Por eso es importante que tanto el Ministerio de Ciencia como el de Producción estén articulados para completar todo ese ciclo que tienen que completar una buena idea para convertirse en un producto que puede exportarse, puede generar divisas, puede generar puestos de trabajo. Uno imagina la cara de los alumnos, ¿no? El día que un profesor se plantó en el aula y dijo, vamos a construir un satélite, ¿no? Y volvieron a su casa y dijeron, vino un profesor en la escuela y nos dijo que vamos a construir un satélite. Bueno, hoy el satélite, ahí está. Porque uno piensa en el satélite grande. No, claro. En el satélite monumental. Hace poquito hablábamos del observatorio, del telescopio James Webb, que son miles y miles y miles, 10.000 millones de dólares y un tamaño enorme con un escudo solar de equivalente a una cancha de tenis. Pero esto es también actividad espacial, también tecnología de vanguardia. De hecho, es de la tecnología más de vanguardia que hay en el campo espacial, pero miniaturizada. Hay toda una rama, digamos, de la actividad espacial que se está centrando y viendo enormes oportunidades en esta tecnología miniaturizada que va a permitir ofrecer servicios de gran valor económico. Nora, ya se lanzó. Entra en órbita. ¿Y cuándo debería empezar a funcionar o cuándo podemos saber si está cumpliendo el objetivo que es, bueno, esto de la Internet de las cosas? Bueno, no va a cumplir funciones
productivas, pero sí, como decíamos, es una prueba de concepto de que funciona. Entonces, muy rápidamente, luego que esté puesto en órbita, tendrá que comunicarse con las estaciones terrenas para empezar a monitorear sus signos vitales. Es un satélite que recorre una órbita polar, o sea, pasa por el polo y revisita la Argentina una vez por día. Parece ciencia ficción. Pero bueno, es realidad, esto está ocurriendo y además ocurre en el mundo y ocurre en este caso con un proyecto que se inició aquí en la República Argentina y bueno, la emoción también, ¿no? Porque uno ahí se pone la camiseta, dice, bueno, esto de muchas veces esos mensajes desalentadores sobre, bueno, ¿para qué invertir en esto? Que no se sabe qué futuro tendrá. Bueno, el futuro llegó hace rato y está ocurriendo en este momento. Es muy emocionante, a veces uno se emociona con hazañas de otros países, pero pensar que esto se generó, como vos decías muy bien, y lo repetimos porque es notable, en una escuela pública en Mar del Plata, y que hoy esté en un lanzamiento de SpaceX, no podemos no emocionarnos, no enorgullecernos por ese profesor, por esos chicos, por esos estudiantes, por esa nueva compañía, una compañía innovadora que promete no solo brindar servicios aquí en el país, sino también en toda la región. O sea que es una fuente de divisas posible para los próximos años. Bueno, y ahí va la felicitación también, ¿no? Para este docente, para estos alumnos que por suerte cayeron en la escuela pública y pudieron desarrollar este ambicioso proyecto que hoy es realidad y que tiene ya futuro hacia octubre con otros picos satélites que van a estar recorriendo el espacio y trayéndonos información y, como vos decías, ¿por qué no también pensar un paso más y en la exportación de estos picos satélites? Así es. Y Argentina nuevamente líder en la región en materia satelital. Bien, bueno, vamos a seguir contando esta historia que recién comienza, en realidad empezó hace ya algunos años, pero hoy está finalmente en el espacio y, bueno, decíamos, las felicitaciones a aquellos que apostaron a este proyecto tan ambicioso. La Navidad ya pasó la Navidad. Estábamos escuchando atentamente la primera parte de este relato que nos llena de orgullo. Y ahora voy a dialogar con Carlos Matos. Ya en instantes nada más llega nuestro amigo, colaborador, científico Sebastián Musso. Pero hay algo que a mí me sorprendió de sobremanera, y a ver si a ustedes también. ¿Qué es lo que más les sorprendió? ¿Qué es? Les di un poquito de tiempo. ¿Qué es lo que más les sorprendió? Yo le voy a preguntar ahora a Carlos. Y a mí, entre todo, ¿no? Entre la emoción, los sentimientos, esperando el lanzamiento y todo lo que vivimos, a mí me sorprendió la lanzadera. El momento en que vuelve al planeta Tierra y de alguna manera, vamos a decirlo en criollo, ¿no? Carlos, se estaciona en el mismo lugar. Yo digo, pero esto es una película de Marte, de ciencia ficción. No lo podía creer, ¿no? Que se vuelve a reutilizar, se vuelve a utilizar la lanzadera. Ahora después Sebastián seguramente lo va a comentar, pero a mí me sorprendió esa imagen. Sí, el tema de la reutilización creo que fue clave para el lanzamiento de los actuales satélites, ¿verdad? Y como vos decís, creo que uno no deja de sorprenderse, porque ahora vivimos con una conciencia más real aquello que formaba parte de una fantasía en nuestra infancia. Pero algo que es importante recordar, Guillermo, hay una historia previa también. La Argentina ha sido protagonista de hechos importantísimos, de los cuales nos va a hablar Sebastián. Otra de las cosas que recordé en el momento del lanzamiento fue una visita a la estación terrena de Balcarce. ¿Vos conocés la estación terrena de Balcarce, Guillermo? Sí, tengo un grato recuerdo. Me acuerdo que en la época de Helio Aprile,
estaba Vacaciones de invierno para gente inquieta. Bueno, mi mamá era bastante inquieta y uno de esos paseos era la estación terrena y el recuerdo que tengo es la nieve, ¿no? Estar en esos grandes ventanales, yo era chico, tendría 10 años, y ver nevar y de pronto la persona que nos estaba haciendo de guía, bueno, ver esas antenas gigantes tipo película Contacto y esa es la idea que me quedó, ¿no? Esa imagen y la nieve, ¿no? La nieve que también no era algo habitual que podíamos ver y lo vimos ahí, aquí en Balcarce, ¿no? Camino a Balcarce. En Balcarce. Bueno, yo conocí la estación terrena en el año 78, cuando estaba en 6º grado. Fuimos con la escuela número 5, General José de San Martín, de acá de Mar del Plata, y nos llevaron, hacíamos diferentes visitas, ¿no? Hacíamos una vez al mes una salida a algún lugar, y nos llevaron a conocer la estación terrena. Para mí fue muy importante haber tocado la réplica de los satélites Intelsat, satélites de comunicaciones que estaban, recuerdo perfectamente el dato, porque después nos pasaron un documental que decía que los Intelsat estaban en una órbita geofija a 36.000 kilómetros de la Tierra. Te decía que al entrar a una de las salas de la estación terrena había 2 réplicas del Intelsat en una escala de 1 a 2, es decir, que era exactamente la mitad de lo que medía en la realidad. Y para mí como persona ciega fue muy importante que el concepto de satélite, la palabra satélite artificial, la noción de satélite de comunicaciones tuviera o cobrara forma concreta al poder tocar aquello que todos los chicos y grandes ya estaban familiarizados para poder ver. Realmente el personal técnico de la estación terrena de Balcarce, muy abierto para conversar éramos niños, estábamos en 6º grado, y nos comentaban las experiencias de las transmisiones vía satélite. Recuerdo algún técnico que nos contó que estuvo trabajando durante la llegada del hombre a la luna. Después, bueno, obviamente las transmisiones de automovilismo, viste que Balcarce es una ciudad totalmente fierrera, así que prácticamente todo el personal técnico recordaba esas transmisiones. Y qué tristeza después cuando se privatizó la llamada frontera electrónica. Pero insisto, esa es otra historia. Argentina se ha movido en terrenos espasmódicos, como en tantas otras cosas, también en materia de educación y en materia de soberanía digital, llamaríamos. Sí, Carlos. Cuando te había perdido, te había perdido ahí en unos segundos. Ya que ahí hubo justamente un silencio, un paréntesis quería hacer en la expresión que dice, bueno, estos chicos tuvieron la suerte de caer en la educación pública. Bueno, esto se debe a que en el gobierno anterior una gobernadora, no en detalles, pero había dicho como de manera peyorativa, ¿no? Que tenés que caer en la universidad pública o tenés que caer en la escuela pública, y esto fue como, no digo una revancha tampoco ni nada, pero una manera de demostrar. Yo la conozco, sabés que yo he ido a la escuela técnica número 1, que después se convierte cuando pasa de nacional a provincial en la escuela número 3, y uno de mis sobrinos va a esta escuela técnica, y es una escuela modelo, y mi hijo fue un año, ¿no? Después cambió a otra escuela y ahí la conocí por dentro, y te tengo que decir que es una escuela modelo, ¿no? Cómo se trabaja en equipo, todos los talleres, y bueno, es un orgullo por haber ido a la escuela pública
desde la primaria y la secundaria, ver también estas imágenes. Y qué importante es la inversión, ¿no? Esto vos hablabas de la privatización, que ahora lo tiene una empresa de comunicaciones, y haber perdido justamente esta estación terrena que era un emblema de la Argentina. Sí, hay un tema que es fundamental, es decir, nosotros no decimos que todo tenga que estar en manos del Estado, pero sí hay áreas claves que deben estar, por supuesto, en manos del Estado. Obviamente somos profundos defensores de la educación pública, y quería hacer referencia, ya que mencionaste a la Escuela Técnica 5, que sí, es realmente una escuela modelo. Vos sabés que hay otros profesores también que vienen trabajando en lo que es la elaboración de material volumétrico. Creo que en el programa de los miércoles a la mañana hemos alguna vez hablado sobre algunos elementos que se empezaron a trabajar hace unos años, hace unos 3 años, sobre lo que es el patrimonio cultural marplatense. Pero bueno, no nos vayamos de tema. Lo que pasa es que todo está interrelacionado. Decíamos entonces, Guillermo, que hay toda una historia que merece ser, que debe ser rescatada, y que es justo que permanezca en la memoria de las argentinas y de los argentinos, porque eso nos va a dar la idea de todo el terreno que debemos recuperar. Así que bueno, Guillermo, vamos nuevamente a las vías de comunicación para que las oyentes y los oyentes contacten con nosotros, y nos metemos entonces ya en la charla con Sebastián Musso, que es un columnista de A las Puertas de Magonia a esta altura. Es parte ya del equipo de este gran programa, que si es la primera vez que nos estás escuchando, se emite en vivo todos los martes desde las 20 horas. Esteban nos manda saludos, Carlos, Guille, escuchándolos, les mando un abrazo y un saludo para todos los oyentes. Esteban desde Bahía Blanca. Sony dice, nos manda saludos, Sony Barbosa, una nueva amiga desde Brasil, está escuchando el programa en vivo desde la zona de San Pablo. Así que gracias por los comentarios, Sony, y por estar con nosotros. Un saludo para Patricio desde Santiago de Chile, gracias también por acompañarnos. Esther desde Asunción del Paraguay también, muchas gracias. Para Luz, aquí desde Mar del Plata, gracias por acompañarnos. Y si querés dejar un mensaje, ahora después vamos a seguir mandando saludos, Carlos, al 223-424-6646, mensajes a la radio, y también te estamos leyendo en estos momentos en las diferentes vías y páginas de Facebook. Vamos a continuar, en cierto modo, con el programa de la semana pasada, en el que hablamos sobre astronomía para tocar, escuchar y sentir. Pero el lanzamiento del Pico Satélite el día 13, desde acá, desde Mar del Plata, nos hace recorrer la historia de la carrera espacial de Argentina. ¿Cómo estás, Seba? Y en principio, saber si la palabra pico satélite es correcta y a qué se debe. Hola, Carlito. Sí, es correcta. Está muy bien. Argentina, de hecho, tiene algunos nanosatélites que son como del tamaño de una caja grande. Estos son picosatélites, son un poco más chiquitos. Sí, en el caso del último de los satélites argentinos, lanzado la semana pasada, estamos hablando de un satélite que tiene unos 11 centímetros por 35. Es un satélite que de alguna manera lo podríamos sostener en nuestra palma, ¿no? Y eso básicamente nos lleva a esa denominación. ¿Cuánto tenía el primer satélite que se lanzó, el Sputnik, que decían que era muy pequeño? No, eso ya era una pelota de unos 38 centímetros de diámetro, ¿no? El satélite ruso, estamos hablando, o de la Unión Soviética en ese entonces.
lanzado en el 57 y comenzando entonces la carrera espacial en el sentido del primer instrumento construido por el hombre que alcanzó la órbita terrestre. Bien, bueno, ahora vayamos entonces a cómo se inicia la carrera espacial, entre comillas, en nuestro país, ya que el pasado 13 todo Mar del Plata estuvo pendiente, al igual que el país. Pero bueno, ¿cuándo arranca la historia en Argentina acerca de los satélites de comunicaciones o de los primeros lanzamientos, los primeros ensayos? Realmente arranca muy temprano, arranca de verdad en la década del 50 y 60 con algunos entusiastas. Teófilo Tabanera, uno de los más importantes, hoy nuestro centro de control de misiones de la CONAE, que es como nuestra NASA, nuestro Houston, digamos, para seguir haciendo el juego con los nombres desgraciadamente más conocidos, que son los norteamericanos, que está en Córdoba. Nuestro centro de control se llama Teófilo Tabanera precisamente en su honor. Argentina realmente tiene una enorme tradición en el sector espacial. Argentina fue el primer país en hacer el lanzamiento de un cohete desde la Antártida. Tuvo decenas de lanzamientos de cohetes en varias etapas, digamos en la presidencia de Perón, de Frondizi. Argentina es el cuarto país en enviar una carga viva y traerla sana y salva a la Tierra. Digamos, primero lo hizo Rusia, Estados Unidos, el tercero fue Francia y el cuarto fue Argentina. Argentina lanza primero una rata, un ratoncito cordobés llamado Belisario, que fue nuestro primer astronauta, que luego volvió y murió de viejito en un laboratorio de Córdoba. No sé cuál es la edad de viejito de un ratón, pero fue así. Y en el 69 lanzamos un mono misionero también a una órbita baja, en realidad ni siquiera una órbita, lo lanzamos a una altitud que estaría rozando el espacio y lo recibimos sano y salvo luego, recuperando justamente esa cápsula. ¿Qué sería un mono carayá? Un carayá, un mono de la zona de Misiones. Un mono pequeñito de la zona de Misiones. Ajá. Y eso fue, bueno, una etapa muy interesante de nuestro país, con desarrollo de cohetería interesante, y luego sí una etapa mucho más moderna, la etapa de los satélites argentinos. La semana pasada San Martín, así se lo denominó al pico satélite marplatense, de una empresa joven nacida en nuestra ciudad que se llama Innova Space. Es el número 16 de los satélites argentinos, ¿no? Una historia que comienza con el proyecto LUSAT de 1990, luego el Víctor de 1996, satélites civiles impulsados por radioaficionados. Luego tenemos que entender que una vez que presiones extranjeras hacen que Argentina interrumpa el proyecto de su lanzador propio, que iba a ser el cohete Cóndor, y de alguna manera recibe una ayuda para comenzar con una serie de satélites de observación terrestre que terminan siendo los muy famosos en el ámbito de la astronáutica de nuestro país, satélites SAC, ¿no? El satélite SAC-B, lanzado en el 96, desgraciadamente fracasó porque su lanzador, un cohete Atlas de la NASA, falló, entonces no lo pudo poner en órbita. Seguiría muy rápidamente con un exitoso SAC-A en el 98, un SAC-C en el 2000, y algo muy interesante, y es que con estos satélites SAC, en el 2011 la NASA arma un propio satélite de observación
de los océanos, el Aquarius, y lo acopla a un satélite, nuestro SAC-D, ¿no? Y desde ahí giran alrededor de la Tierra los dos juntos, como lo que se conoce como SAC-D Aquarius, uno de los observadores de la salinidad del mar, que está íntimamente relacionada al calentamiento global, a la medición del calentamiento global, de los satélites más importantes del mundo. En el medio, en el 2007, la Universidad de Comahue construye ella solita, con profesores y alumnos, un satélite PewenSat, que se lanza en el 2007 desde la India. Y luego vendrán estos nanosatélites de una empresa argentina. Acá arranca el sector privado a poner satélites con nuestra bandera en órbita, y vienen los satélites Capitán Beto 2013, Manolito 2013 también, recordando el personaje de Mafalda, y Tita Merelo en 2014, ¿no? Hoy la empresa Satellogic, que era la dueña es la dueña de esos 3 satélites, radicada en Uruguay, ha enviado realmente un número bastante grande de satélites, ¿no? Pero estos 3 los podemos contar como de bandera argentina. Por supuesto, Argentina ahí deja de mirar para abajo y se concentra en 2 satélites de comunicación, el ARSAT-1 en 2014 y al año siguiente el ARSAT-2, y luego los 2 más grandes en el 2018 y lanzado luego en el 2020, los SAOCOM 1A y 1B, los satélites más grandes que Argentina haya construido para observación terrestre, y estos miden de todo, ¿no? Desde la humedad del suelo, para poder, bueno, si hay mucha humedad, poder prevenir saturaciones que lleven a inundaciones, o si hay muy pocas, poder prevenir incendios forestales. También nos cuenta que hay en el lecho submarino en cuanto a recursos, o la riqueza de los suelos para la agricultura, ¿no? Estos son satélites de la CONAE. La lista entonces termina el año pasado con un pequeño satélite de otra empresa privada, un Arduicub, y la semana pasada con el San Martín, sumando estos 16 instrumentos construidos en Argentina y lanzados con nuestra bandera. Es decir, que Argentina tiene una extensa trayectoria en esta materia. La pregunta es porque yo recuerdo cuando se lanzó el primer ARSAT, creo, desde Guyana, se habló de como una etapa inaugural en la Argentina, y a partir del lanzamiento de la semana pasada se volvió a reflejar en los medios como algo totalmente nuevo, y me parece que, si bien es plausible y es para festejar estos lanzamientos, no debemos desconocer, no es justo desconocer todo lo anterior. A ver, cada satélite lleva el trabajo de muchos años, desde que se planifica hasta que se empieza a construir, luego el lanzamiento. Son cientos de personas trabajando en un instrumento. Yo siempre hago, como cuando doy charlas por distintas partes de Argentina, hago un experimento que es preguntar cuántos satélites tiene Argentina, ¿no? Y ciertamente, como vos decís, los satélites de comunicaciones que tiene Argentina, los 2 ARSAT, tuvieron mucha prensa y a veces son los únicos conocidos por la mayoría, ¿no? Pero a mí me gusta justamente, a partir de esa pregunta, después tratar de reconocer la labor de los que trabajaron en los otros y por ahí no son tan famosos. La semana pasada festejamos sobre todo los marplatenses, porque lo tomamos como un orgullo local de que una empresa que naciera de un profe y alumnos de una escuela industrial de nuestra ciudad estuviera lanzando un satélite, realmente algo magnífico, ¿no? Pero también se lo puso como el primer esfuerzo privado de llegar al espacio con bandera argentina, y en realidad era
el tercer privado que lograba semejante hazaña, ¿no? Entonces, no se trata, como vos bien decís, de quitar méritos, sino de distribuirlos equitativamente entre todos los que lo merecen. Por supuesto que además, como habitantes de Mar del Plata, como marplatenses, en nuestro caso por adopción, y personas que compartimos el diario vivir de nuestra ciudad, estamos más que contentos, ¿no? Simplemente de lo que se trata es de hacer un rescate, como vos bien decís. ¿Qué perspectivas presenta la carrera satelital en Argentina de acá a unos años? Bueno, es en algunos puntos un signo de pregunta. Argentina, y acá por ahí sí tenemos que hablar de algo negativo. Nuestro país no se caracteriza por tener políticas de Estado en un montón de cosas, y el sector espacial desgraciadamente no es una excepción. Así que yo, cuando hice el repaso, hablé de satélites de observación terrestre, luego dejamos de hacerlos y apuntamos a satélites de comunicación, luego dejamos de hacerlo y volvimos a satélites de observación terrestre, y en esas idas y vueltas uno como que no termina acomodándose en una línea, aun cuando fuera equivocada, única, y realmente países que por ahí estaban bastante por detrás nuestro en el sector, en las últimas décadas nos pasaron en esta carrera, ¿no? Argentina hoy no sabemos muy bien si va a adoptar el programa Sabiamar, que estaba en marcha, y que tenía que ver con satélites de observación terrestre que íbamos a hacer en asociación con la Agencia Espacial Brasilera. Los AOCOM, por ejemplo, estamos asociados a otros 4 satélites de la Agencia Espacial Italiana para operarlos. Bueno, hoy no sabemos si vamos a los Sabiamar, si hay un nuevo SAOCOM, si se hace el ARSAT 3. Seguramente los próximos meses o este año nos darán la respuesta. La empresa Innova Space dice que va a lanzar en los próximos años hasta 90 satélites como el que festejamos la semana pasada, así que ojalá que eso suceda, y ojalá que también se sumen otros actores a esta industria espacial de nuestro país, ¿no? Así que bueno, es una incógnita, pero seguramente más allá de esta crítica que hice yo de la falta de continuidad en una idea de Estado, sí es cierto que en mi repaso yo dije, desde el 90 a la fecha lanzamos 16 satélites. Nada indica que Argentina no siga haciéndolo y no siga siendo un protagonista en esta industria. Probablemente no uno de los 8 únicos países que pueden hacerlo. Eso también es una propaganda para inflar nuestros egos, ¿no? Hay otros países, hay mucho más de 8 países que tienen esa capacidad. Por suerte, nosotros somos uno de ellos. Sí, y ojalá que a partir de esta de la difusión que se hizo la semana pasada haya también mayor apoyo en los distintos factores, y que esto no sea espasmódico, ¿no? Porque me acuerdo que con algunos otros lanzamientos existió esa especie de chispazo mediático y después se diluyó. Se va pasando al tema que nos ocupaba la semana pasada, la semana anterior, Astrotest. ¿Cómo se encuentra Astrotest hoy? Se encuentra acopiando material, juntando todo para ya armar los kits, armar los videos tutoriales y bueno, marzo, abril estar enviando todos los kits para los 18 países en que está esto planificado, ¿no? Un poquito más de 200 kits en este momento, probablemente sean 210 kits que se enviarán para esos 18 países que son muchos, la mayoría de toda América,
pero también de Europa, de África y de Asia. Así que en pleno trabajo, ¿no? Realmente cada kit tiene unas 17 maquetas, así que realmente el volumen de material es un montón. Ahora está ahí todo en un pequeño depósito que también será nuestro lugar de armado y de logística para desde allí enviarlos. La repercusión también fue importante, lo contábamos el martes anterior, el día 15 de diciembre el Consejo Municipal de Discapacidad distinguió este trabajo. ¿Qué sentiste en el momento de charlar con las distintas asociaciones, con Fernando Letel, el presidente, acerca del reconocimiento del sector de personas con discapacidad y de asociaciones de personas con discapacidad sobre astronomía para tocar, escuchar y sentir? Creo que esa es la clave, lo que acabas de decir, ¿no? Yo tengo la suerte de haber recibido algunos premios en mis años de divulgación, pero estos eran como particulares. Este reconocimiento del Consejo de Discapacidad era particular porque tenía que ver con el reconocimiento del grupo para el cual uno estaba trabajando en el proyecto, digamos, hacer un trabajo para personas con discapacidad visual en este caso, y que esas mismas personas digan, bueno, entendemos que esto es importante y queremos de algún modo simbólico agradecerlo y destacarlo. Me parece que tiene un valor extra, un plus a cualquier otro mimo. En definitiva, los premios son eso, a cualquier otro mimo que te hagan por otro lado. Astrotest tiene representantes en distintos lugares. Vos venís trabajando con muchas personas, desde las impresiones 3D, el armado de material. Hablanos un poco de tus colegas, compañeros de ruta a lo largo y ancho del globo. Bueno, hay algunos muy destacados, ¿no? En España, Fernando Lazari está imprimiendo en su empresa de tecnología espacial, justamente, imprimen partes de satélites, pero satélites de gran porte, que algunos están rumbo a otros planetas del sistema solar. Bueno, en su misma empresa está imprimiendo 100 kits de Astrotest que van a repartirse mayoritariamente en España, pero en otros países de Europa y África. La semana pasada vos pusiste al aire una charla que fue casi una conversación con Eleonora Pontevin, que es la representante de Astrotest en Guatemala, que ella también está muy involucrada con el proyecto, muy involucrada con la enseñanza de la astronomía a personas ciegas o con baja visión. Está imprimiendo kits también, además de los que reciba de nuestra parte, para sumar a las entidades de ciegos de ese país. Así que en realidad hay mucha gente ahí repartida por distintos lados. Hay un colega que va a recibir 10 kits en África. Él es de Camerún, pero se comprometió a repartirlos en 10 entidades, no solo de Camerún, sino del país vecino, Nigeria. Así que en realidad también es la oportunidad para mí fantástica, ¿no?, de poder trabajar con gente que hace lo mismo. Yo hace muchos años estoy en relación y compartimos experiencias, y a veces compartimos material táctil, concreto, con gente de Chile, con gente de España, como la doctora Amelia Ortiz Gil, que es la presidente de la Comisión de la Unión Astronómica Internacional, que se encarga de los proyectos de astronomía e inclusión. Así que en definitiva, siempre estos proyectos también abren caminos de trabajo conjunto y ojalá contagien para que otros hagan cosas similares. Sebastián Musso, para ir cerrando, los últimos
3, 4 minutos, cómo están tus libros, tus publicaciones, de qué manera la gente puede ponerse en contacto con vos y adquirir tus obras. Bueno, justo recibí ahí una linda noticia la semana pasada, que fue la 4ª reedición de uno de mis libros, de Genios de la Noche, que es una compilación de biografías que hice de grandes astrónomos de la época dorada de la astronomía, ¿no? Nicolás Copérnico, Giordano Bruno, Galileo, Kepler, Tycho Brahe. Así que, bueno, ese, si bien no es un libro nuevo, es una edición nueva del libro, que como todos mis libros y mis materiales didácticos ahí en redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, siempre con mi nombre, la gente se contacta y encontramos la manera de que los tenga. Muchas gracias, Seba. Esperamos contar con vos en próximos programas, próximas columnas, para conversar de todos estos temas y fundamentalmente del proyecto AstroTest. Abrazo grande, Carlitos, muchísimas gracias por el tiempo que siempre me facilitas para charlar de temas que creo interesantes y de compartirlos con la gente que te escucha.
Hola Ricardo Ferrara, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Les cuento que es una noche lluviosa hoy en Mar del Plata y en gran parte de la República Argentina. Después de esta ola de calor que hemos tenido en los últimos días. Bueno, ¿cómo está por ahí, Ricardo? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos programa a programa en A las Puertas de Magonia. Es un placer que nos estés escuchando desde el Reino Unido y en esta compañía mutua que todos los martes estamos conectados a través de GDS, la radio que nos une. Excelente programa dedicado a los satélites de fabricación argentina, todos los que se autodefinen como liberales y desprecian toda la industria argentina y mantienen que los argentinos no pueden fabricar productos de calidad, deberían escuchar este gran programa. Saludos a Carlos Matos, Guillermo San Martino, de Ricardo Ferrara. Gracias, Ricardo, por estar. Y Carlos, bueno, un amigo que siempre nos acompaña. Sí, el amigo Ricardo desde Inglaterra. Bueno, hoy hicimos un programa netamente marplatense, Guillermo. Bueno, argentino, pero haciendo foco en Mar del Plata. La verdad es que siempre hemos hablado de distintos lugares del mundo y nos merecíamos darnos un lugar en el programa. Por eso también escuchamos a una orquesta filarmónica rusa interpretando Libertango de Don Astor Piazzolla, un músico marplatense que ha trascendido las fronteras. Y qué bueno el rescate que hizo hasta hace unos instantes Sebastián Musso, porque no tenemos que olvidarnos de la historia. Como bien decíamos, esto no significa eclipsar el logro de la semana pasada, ni mucho menos, al contrario. Celebramos, festejamos y queremos que se sigan lanzando satélites argentinos, que en las aulas de nuestro país se trabaje en este sentido. Realmente un fuerte abrazo desde acá a los docentes que estuvieron trabajando. Esperamos poder comunicarnos también con Alejandro Cordero, que está muy ocupado estos días. Se hace un poco difícil conseguir una entrevista, que es totalmente comprensible. Se hizo famoso, Carlos, se hizo famoso. Sí, no, seguro. Pero también nos imaginamos la tensión, los nervios, y bueno, esperemos poder charlar con él más adelante. Y bueno, queríamos también hablar de estas cuestiones locales, que tiene que ver con lo imaginal también, porque fíjate que tanto vos como yo recordamos cosas de nuestra infancia. Creo que quienes estaban frente a las pantallas de televisión, frente a los monitores de las computadoras, siguiendo la transmisión, o desde los celulares, o con las radios. En mi casa teníamos los dos celulares con Nati, y además una radio local. Así que, y esto se repitió en varios hogares argentinos. Así que bueno, y también queríamos, por supuesto, compartir con nuestros oyentes y nuestras oyentes de América Latina esta alegría, instando a que todo esto siga, a que progrese, y que sería de desear también que los países de América Latina puedan unirse de manera cooperativa o hacer determinadas alianzas para este tipo de emprendimientos también. Y llegamos al final de este viaje, Guillermo. Un placer escuchar a Sebastián, y esto que vos decías, la cooperación, ¿no? Cuando Sebastián recién hablaba de la cooperación años atrás entre Argentina, Brasil, y bueno, sí. Qué importante sería, como está la Unión Europea, también la Unión de América del Sur, principalmente, pues sabemos que las otras Américas están ya en otra cosa, pero sí la Unión de América Latina en proyectos en conjunto, porque claro, justamente como aquella frase que nos enseñaron nuestros abuelos, la unión hace la fuerza, y qué importante esto, que me parece muy bien lo que vos decías
en los primeros minutos del programa, correr un poquito la palabra conquista, ¿no? Porque sabemos que es una palabra que no va justamente con esto, sino justamente abrir, ¿no?, estos nuevos horizontes del espacio, y tenemos tanto, ¿no?, por aprender, pero bienvenido a este presente de Argentina, y también me sumo a lo que decía Sebastián de una continuidad en todo esto. Sebastián, cuando empezó la charla, mencionó dos presidentes. Mencionó la presidencia de Perón, es decir, en los años 50, es decir, sería el segundo mandato. Mencionó a Frondizi también, lo cual marca una política de Estado, inicialmente una política de Estado, algo en lo que debemos hacer hincapié. Necesitamos que la Argentina en muchas áreas tenga políticas de Estado. Por supuesto, esto no debe anular el libre juego de la democracia en absoluto. Simplemente debemos convertirnos en una democracia avanzada. Ojalá este sea el horizonte a seguir en un futuro, Guillermo. Ojalá que podamos tener muchos programas más como estos y que celebremos victorias que no sean parciales, sino que sean victorias de todos, que sean triunfos de todos, que sirva justamente como veníamos marcando, que no sea la conquista de nadie, sino el triunfo de toda una sociedad. Nos despedimos con este mensaje, Carlos, recordando que este programa, como todos los programas de Las Puertas de Magonia, porque siempre hay una primera vez para encontrarte con GDS Radio, con estos buenos programas como Las Puertas de Magonia, nos buscan, estamos en Spotify, están todos los programas, todos los podcasts, y el programa que estás escuchando, si lo querés compartir, a partir del día de mañana, va a estar en todas las redes sociales, Spotify, en Cronos MDQ, y en diferentes aplicaciones que nos cuenta la gente que nos encuentra, y nos ponemos muy contentos. Un abrazo, Carlos. Un gran abrazo, Guillermo, y nos encontramos el martes próximo para hacer otro viaje desde Las Puertas de Magonia. Un viaje a la frontera de lo imaginable. Del divino mensajero
desde el fondo de los tiempos, pronto nos alumbra. El guardián de las esferas, el celeste elegido, pronto nos despertará. GDS. La radio que está junto a vos. Siempre en movimiento. La radio que está junto a vos. Podés escucharla, podés compartir. La radio que